Pero antes de iniciar la clase, les quiero leer algo. Es muy sencillo, ¿no? Dijo Sidney Brenner, el progreso en ciencia depende de nuevas técnicas, nuevos descubrimientos y nuevas ideas, probablemente en ese orden. Hoy vamos a hablar de las técnicas, dirigido hacia biología del desarrollo. Nada más, si me permiten hacer una recomendación, mi recomendación es utilicen a las técnicas, no se casen con ellas, ¿sí? O sea, no se vuelvan el experto en CRISPR-Cas o qué sé yo en esos tiempos, ¿no? No sé si me explico con ello. Sí, o sea, no tenemos que, bueno, podemos desarrollar nosotros nuestras propias metodologías, no tenemos que... No, o sea, sí tomen, muchas de las que ya están son excelentes, ¿no? Y prometen muchísimo, pero el mensaje era más bien, no se vuelvan en el experto o la experta de tal técnica. Si al final tomaron este camino hacia investigación o academia, que ese no sea su mote. Las técnicas están ahí, algunas les van a servir, otras no tanto, ¿sí? Pero no que se conviertan en, yo soy el experto o la experta de tal técnica. Utilícenlas para contestar preguntas. Ok. ¿Quién falta? Bueno, hoy vamos a ver un collage de técnicas. Menciono unos puntos antes y luego ya nos enfocamos en estas técnicas que se pueden utilizar para estudiar la biología del desarrollo. ¿Alguien tuvo tiempo de ver los videos? Sí, yo vi el primero del maíz. ¿Qué te pareció? Y yo la verdad es que yo para empezar no sabía que había gente que se dedicaba a eso. Sí. Meramente a estudiar, creo que era el hombre un paleontólogo evolutivo, o no me acuerdo Sí. cuál era su profesión, pero eso era. Y a mí me sorprendió eso de que no había cambios, ¿no? En el maíz. Era eso, ¿no? Que a través del tiempo y en los códices se ha Sí. visto cómo los diferentes cultivos han cambiado, ¿no? Por la domesticación, pero este no, este se mantiene arraigado, o sea, lo que era. Lo que sí es que, así como hizo la selección Mendel, igual hace 9000 o más años, en el río Balsas, bueno, en las faldas del río Balsas, sí hubo una domesticación, ¿no? Sí hubo una selección de 7 caracteres, o sea, 7 variantes alélicas en conjunto para hacer la transición de tosinte, perdón, a maíz. Entonces es bien bonito esa parte, ¿no? O sea, la parte de domesticación. La pregunta filosófica, ¿quién domesticó a quién? ¿Nosotros al maíz o el maíz a nosotros? Había un investigador aquí en Irapuato, desafortunadamente ya murió, ¿sí? Que él conjuntó, digamos, las propiedades de las distintas variedades de maíz, del azul, del rojo, del amarillo, del blanco, y generó un, ¿cómo se llama este maíz molido que comen los raramuris para aguantar? Ah, se lo sabe Lucy. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí. ¿Cómo se llama en general este maíz molido con que se mezcla con pinoles, ¿sí? Sí, bueno, él hizo una nueva variedad de pinoles investigador, que la base de este maíz era la cruza de todas estas variedades, tomando lo mejor de cada una de estas. Por ejemplo, todas las propiedades antioxidantes del maíz azul, por ejemplo, estaban en ese pinole. Ok, ya vamos a clase. Entonces, ahorita es muy sencillo pensar dónde está la información genética, en núcleo o en citoplasma. ¿Qué contestarían? El núcleo. Aunque hay cosas muy extrañas en ciliados, ¿verdad? Pero en esencia pensamos en el núcleo, ¿no? Esto igual se propone a finales de 1800. Se empiezan a buscar los mecanismos por los cuales un huevo fertilizado que se llama cigoto da lugar a un organismo adulto. Bien, hoy
o mañana les envío las presentaciones como PDF y hago mis intentos con YouTube. Y aquí aparecen dos personajes, Edward Wilson y Thomason Morgan. ¿Se acuerdan que hablábamos de la especificación condicional en la clase pasada? Sí, ¿Cuál es la base de esta? ¿Quién regula el destino celular? las células que rodean Exacto, tus a amigos. los desarrolladores. Bueno, aquí Thomason Morgan tenía un vecino cuando estaba en la Universidad de Columbia, Edmund Wilson. En esa época, Morgan, ¿qué estaba haciendo? ¿Recuerdan? Estaba cortando pedazos de planaria. Y ¿De qué, perdón? cortaba pedazos de planaria, ¿no? Estaba estudiando las bases de la regeneración. De hecho, los términos que vamos a ver cuando hablemos de regeneración, morfalaxis y epimorfosis, adivinen quién los acuñó. Morgan, ¿no? Mm. Pero siempre es bueno tener buenos cuates académicos, ¿no? Y tenía de vecino a Edward Wilson. Y Edward Wilson le presentó a Drosophila. Y eso hizo toda una gran diferencia. Ahora sí, gracias a eso, y con los estudiantes que tenía Morgan, ¿alguien sabe cuántos años tenía Sturtevant cuando generó el primer mapa genético? No, pero era joven. 20 Sí. años. Me Entonces, imaginé. porque su tesis de licenciatura fue hacer el primer mapa genético. Que si recuerdan, el mapa genético es como un andamio que nos permite realizar el cartografiado genético. O sea, identificar dónde está un gen, dónde está una mutación. Y fue uno de los estudiantes de Morgan. Tuvo excelentes estudiantes. Y eso permitió establecer a Drosophila, un modelo clave en el desarrollo, pero sobre todo en esa época, en la genética. Y Wilson, también adelantado, encontró que la cromatina es el elemento más esencial, aquí faltó algo, para el desarrollo. Ya que los tenemos, Wilson en la figura A, Morgan en la figura B, ¿no? Pero hubo más gente, ¿sí? Boveri, ¿qué encontró? Aquí también se puede sonar un poco burdo, como hablábamos de esta aproximación experimental en la biología del desarrollo. Pero lo que hizo fue indujo polispermia, ¿sí? Ah, ¿Y qué encontró? Lo que está subrayado en negritas, ¿no? Cada cromosoma tiene una naturaleza individual y controla procesos vitales distintos, ¿sí? ujú. Pues poco a poco se fue estableciendo el rol de la cromatina en regular esos procesos, en particular en el desarrollo. Al principio se llevaban muy bien los genetistas con los biólogos del desarrollo. Luego se van a pelear y luego se van a reencontrar. Y Nettie Stevens, esta investigadora que está en la figura B, encontró las bases genéticas del sexo. Embriones machos eran X0 o XY y embriones hembras eran XX. Y poco a poco se fue estableciendo la importancia de los cromosomas en el desarrollo. Hasta que llega Morgan, ¿sí? Igual a principios de 1900, y dice, los cromosomas nucleares, estos son donde recae la responsabilidad del desarrollo y que se ve reflejado en los caracteres heredados. Pero después hubo cierto distanciamiento y hubo demandas de los embriólogos. Los genetistas, ¿sí? Tenían que explicar cómo los cromosomas producen diferentes y cambiantes tipos de citoplasma celular. ¿Por qué? Porque si partimos de un mismo juego de cromosomas en el cigoto, ¿cómo generamos todos los tipos celulares que tenemos ya como organismo adulto? Uno. Dos, también tenían que proveer evidencia, luego porque se pelearon, ¿no? De genes que controlan los estadios tempranos de la embriogénesis. Ahorita con el contexto que tenemos, parece fácil, pero imagínense a principios de 1900. ¿Cómo podemos demostrar esto, no? Sí, claro. Con mucha creatividad, ¿no? Ujú. Hay una herramienta
Para mí, la genética me parece una excelente herramienta, siendo que puedes, como una espátula, llegar hacia lo más profundo de la pregunta y poco a poco ir desmembrando todos sus elementos. De la bioquímica no te salvas, ¿no? Tienes al final que ver cómo interaccionan todos estos elementos. Pero como una primera aproximación, la genética es excelente. Y como herramienta de la herramienta, la mutagénesis no tiene par, ¿no? Te puede llevar a nuevos descubrimientos. Y fue lo que hicieron esos dos investigadores. Waddington va a ser célebre también porque acuñó un término muy importante. ¿Todos han escuchado la palabra epigenética? Sí, Sí. ¿Quién creen que lo acuñó? él. Waddington, ¿verdad? En 1942. Y eso ha generado igual unas líneas de investigación que son también muy interesantes. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Generaron mutaciones que vieron que impactaban en el desarrollo temprano. ¿Qué podemos interpretar de esto? Cuando usted se refiere a desarrollo temprano, ¿a qué etapa? Hasta gástrula, Ah, ok. ¿sí? Desde fertilización hasta gástrula. Ok. ¿Sí? Dicho de manera correcta, fertilización a gastrulación. Va. A partir de la neurulación, ya lo tomaría yo como desarrollo tardío. Ok. Y postdesarrollo después del nacimiento de nosotros. Ok. Vale. Por eso vamos a ver. Entonces, antes de la gastrulación, ¿ellos qué se preguntaban? Más bien, si había genes, vámonos a las preguntas anteriores, ¿no? Si había genes que controlaban estadios tempranos de la embriogénesis. ¿Sí, Mara? Sí. Entonces, como genetistas, la herramienta básica es la mutagénesis. Generaron mutantes y vieron que esas mutantes tenían defectos en el desarrollo temprano. Por ende, estos procesos eran afectados por la función de genes. Y así demostraron lo anterior. Los genes controlan los estadios tempranos de la embriogénesis. Ok. Porque con la mutagénesis alteraron secuencias de genes. Aún estábamos un poquito lejos de identificar cuáles eran esos genes, pero eventualmente se va a hacer en los 70s y vamos a identificar todos estos componentes. Sí, entonces, la primera investigadora encontró que, o mostró que mutaciones en un gen que va a ser muy importante en vertebrados Brachyury, en ese mamífero causaba desarrollo aberrante. Ya no procedía correctamente este desarrollo. Y se veían efectos sobre todo en la formación de la notocorda. Por ende, se veían afectados también otros ejes como el dorsal ventral. Ya no les digo qué pasaba con el tubo neural. En el caso de Waddington, hay varios genes que causaban también defectos en la formación de las alas en la mosca. Desde la perspectiva biomédica, ¿qué tan importante creen que ha sido investigar el desarrollo de las alas en las moscas? Para evitar malformaciones que vengan desde el desarrollo. Por ejemplo, o para cáncer. Pues sí. O sea, ¿cómo le dirían a cualquier persona que su investigación que se enfoca hacia los genes que regulan el desarrollo normal de las alas de una mosca es importante y relevante para aspectos de salud, por ejemplo? Pues, por ejemplo, ahorita está mucho en auge lo que es la medicina preventiva, ¿no? Sí. Entonces ahí podríamos especular, bueno, no, como prevenir, es que no quería decir prevenir, pero prevenir muchas enfermedades, como podría ser en este caso cáncer, ¿no? O sea, checando la diferenciación celular. Sí, de hecho, una de las guías clásicas es WIND. Por ejemplo, ¿cuál es el cáncer más común en México? ¿Pulmón? Bueno, De colon, ¿sí? Ah, Y la vía clave para el cáncer de colon es la vía WIND. Adivinen dónde se descubrió. en Drosophila. en las moscas. En las moscas,
que tenían defectos en la formación del ala, ¿sí? ¿Quién diría que esto, que podría parecerle a cualquier persona como irrelevante, ha sido la base para entender los mecanismos que pueden llevar a la generación de cáncer de colon? Pero regresando a esto, se analizaron estas mutaciones en términos de cómo los genes afectaban el desarrollo, que en ese proceso daban lugar a las estructuras que formaban a este organismo. Ahora, aquí hay otro punto, la evidencia de equivalencia genómica. ¿Cuál es aquí lo que habría que cuestionar? Cada célula es el descendiente mitótico del huevo fertilizado. ¿Todos coinciden con ello? Ujú. Sí, ¿no? Sí. Y determinar si cada célula de un organismo tiene la misma composición de genes o genoma. O sea, si eso es cierto, si tomáramos, dígame un ejemplo de una célula somática en nuestro cuerpo. Hepática. ¿Ok? Vamos a tomar su núcleo, ¿sí? Si le diéramos las condiciones necesarias, ¿podrían formar a uno de nosotros? ¿Una cosa, perdón? ¿A uno de nosotros? O sea, tomamos a este núcleo de célula somática de hígado, ¿no? Y lo metimos en un óvulo enucleado. Le dimos las condiciones necesarias, activamos su metabolismo y eventualmente desarrollamos a otro de nosotros. Eso solo podría pasar si esos dos enunciados son ciertos, ¿verdad? Ajá. Sí, pero no, ¿verdad? No, no es posible. ¿Conoces a Dolly? Sí, a la oveja. Es justo ese ejemplo, y es un mamífero. Por ende, ahora Entonces sí. sabemos. ¿Perdón? Entonces sí. Sí, claro. Ah, Por ende, ahora sabemos que estos dos puntos se cumplen, ¿no? ok, ok. Entonces, toda nuestra información genética es igual en todas nuestras células somáticas. En esencia, sí, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente vamos a sufrir mutaciones somáticas. Por ejemplo, si se ven su brazo, cualquiera de los dos, ¿cómo tienen los vellos? ¿Los tienen peinados o los tienen despeinados como yo? Ay, chin, yo me los rasuro. Pero me acuerdo que los tenía peinados. ¿Alguien no los tiene peinados? Como yo comprenderé. Realmente no sé cómo distinguir si están peinados. Bueno, los brazos así se van para el mismo lado, ¿no? Ah, sí, sí, entonces. Bueno, quienes no los tenemos así de peinados, tenemos mutaciones somáticas, ¿no? Asociados a ese punto. Obviamente, eso no quiere decir nada malo, simplemente es un pequeño cambio en todo ese gran genoma que nos conforma. No es nada malo, ¿sí? Entonces, ese es un cambio que vamos a sufrir a lo largo de nuestra existencia. Van a presentar esta deriva génica. Pero eso es irrelevante para esta historia. Lo importante aquí es qué más va a cambiar en el desarrollo a nivel genético. ¿Qué saben de los anticuerpos? ¿Mandé? ¿Qué saben de los anticuerpos? ¿Cómo es que pueden reconocer a un antígeno particular? Porque tienen afinidad hacia el. Específica, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en el extremo de este anticuerpo, ven que es como una T, ¿no? Tienes una cadena pesada y una cadena ligera. En los extremos, una composición de 3 genes, el V, D y J, se recombinaron y tienen varios órdenes de magnitud de posibles combinaciones que pueden hacer la recombinación de estos 3 genes. Y eso le da la especificidad a ese anticuerpo. Por ende, ¿cómo va a ser
el genoma en esas células inmunes? Diferente, ¿verdad? Porque todo lo demás, todas las variantes de V, todas las variantes de D y todas las variantes de J se perdieron en la recombinación. Solo nos quedamos con una de V, una de D y una de J para generar ese anticuerpo específico para este antígeno particular. Primer ejemplo, va a haber variación en células inmunes. Segundo ejemplo, más radical y también increíble. Cuando éramos fetos, ¿sí? ¿Qué saben de los retrotransposones? Pues son como partes de nuestro genoma que se cambian de lugar, ¿no? O algo así. Bueno, Que pueden cambiarse de lugar. ¿Qué tan bueno será que se cambien de lugar? pues no creo que sea bueno porque seguramente afectan pues la traducción. Exacto. Pero cuando éramos fetos, Pueden causar mutaciones, ¿no? por supuesto. Y cuando éramos fetos, ¿qué creen que pasó? Un retrotransposón que se llama así. En uno se alocó, se despertó y empezó a saltar en todas nuestras células del sistema nervioso. Ah, era el que estaba estudiando Bárbara McClintock o algo así con el maíz o algo así. Bueno, Barbara McClinton fue la primera que los descubrió a finales de los 40 y fue ignorada hasta los 80. Nadie le creyó. Pero ella fue la primera persona que los descubrió. Pero ese ya no es un transposón como tal, ese ya es un retrotransposón. Se genera el RNA y luego, eventualmente, se va a convertir a DNA para incorporarse en el genoma. Pero la esencia fue de ella. De hecho, para mí, ¿saben cuáles son las tres M's de la genética para mí? ¿Cuál? Mendel, Morgan Ujú. y mi favorita, McClinton. Para mí son las tres M's de la genética. No es Y parte luego de... esa mujer a todos les generaba miedo, ¿no? Que era una mujer muy seria y muy enojona y todos le tenían mucho miedo, pero a pesar de eso, por ser mujer, no la pelaron. Sí, hubo ahí un chauvinismo marca del diablo. Pero Ujú. tenía... Tengo un libro acerca de su vida y gente que la conoció, que la trató, más bien hablan que tenía un sentido del humor excelente ¿Ah, sí? y que era muy, muy simpática. Entonces era más bien como un prejuicio de ciertos grupos machistas, chauvinistas, etcétera, ¿no? Y para mí es una de las grandes de la genética. No, no, no queda ahorita en el curso para decirles cuál es mi argumento para decir que es de las tres M's de la genética, ¿no? A nivel de Mendel y de Morgan. Pero créanme que lo que descubrió pone las bases de la evolución de los genomas y también para entender el desarrollo. Entonces, para después. Aquí lo importante es que, como fetos, se nos activó un retrotransposón. Empezó a saltar en todas las células nerviosas. ¿Qué puede generar el movimiento de secuencias genéticas en nuestro genoma? Una palabra muy importante, variación. Sí, va a generar cambios. Y eso va a generar diversidad. ¿Coinciden? Sí. Lo podemos ver de la parte negativa, pero también está esa parte positiva. Y esa diversidad enriqueció a nuestro sistema nervioso. No se preocupen, generamos 300,000 millones de neuronas. 2/3 partes se fueron a apoptosis. Nos quedamos únicamente con 100,000 millones. Pero seguimos funcionando bien, ¿no? No se ha ido tan mal con esas 100,000. Sí, claro. Entonces, tenemos ahora variaciones en el genoma derivado de la activación de este retrotransposón en etapa fetal en células nerviosas. Así que, recuerden que no tenemos absolutos en biología, ¿no? Pero para fines prácticos, vamos a asumir que todas las células contienen el mismo genoma. Mutaciones somáticas aparte y neuronas y células del sistema inmune aparte. ¿Están de acuerdo conmigo ahorita para hacernos la vida más fácil? Ajá, sí. Bueno, vamos a decir. ¿Qué se ha visto
¿Qué pasa si se daña el ojo? Bueno, en particular las lentes de una salamandra. Regenera, ¿sí? Imagínense si nosotros retuviéramos esa capacidad de poder regenerar nuevamente las lentes. No habría problemas de visión, ¿no? Claro, que de hecho ahorita No seríamos 2020. lo que he escuchado de sus compañeros de otros semestres es que con la pandemia y las clases virtuales, ¿cómo están sus ojos? Arden. Cansados. Irritados. Y varios de sus compañeros y compañeras ya están usando lentes. Sí, mi graduación aumentó después de 2 años de estar tanto en la compu. ¿Saben qué no he hecho? Comprarme unos lentes con filtro azul. Sí. Debería invertir Es en que nadie esperó que se lo hagan, pero sí, muchos me han dicho que es bueno comprar esos lentes ahora en escuela virtual. Pues a como pinta el semestre, quizás sí vale la pena hacer esta inversión. Pero sigamos en clase, ¿no? Ahora, ¿cómo se clonó? O sea, hay 3 acepciones para decir clonación. Las vamos a ver más adelante. La primera es esta, ¿no? El ejemplo de Dolly es el ejemplo clásico de esta clonación. ¿Sí? 2, ¿Se está trabando él? ¿Se puede? Sí, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Sí, pensé que era yo. Es desesperante eso, uno no sabe si es propio o Ay, el sí, problema. me da miedo porque luego a mí se me va horrible el internet. Les tengo que quedarme ahí, pero no, es él. Me da como miedo interrumpir así de, es él y solo es uno y está ahí cantando como robot. Ay, Recording stopped. Recording in progress. hola. No te escuchas, Fausto. aquí está. Sí. Me cambié otra vez de red. Estaba en académicos, ahora estoy en invitados. Ojalá mejore. Ok. Y sí es desesperante. Coincido. Bueno, en los 70s, un investigador que es un personaje gordo clonó a un anfibio. Y la verdad, el experimento es de una elegancia que a él le valió el premio Nobel, ¿no? Obviamente, ¿se acuerdan que hablábamos del grado de compromiso celular? Vimos los ejemplos de especificación. ¿Por qué será más fácil clonar? Cuando digo clonar, en este caso es que tomemos el núcleo de una célula, lo metamos en un óvulo enucleado y generemos, en este caso, un nuevo anfibio. ¿Por qué fue más eficiente en blastula tardía que en neurula? pues porque en Neurole como que ya está un poquito más Especificado. especificado. Exacto, ya hay un compromiso celular mucho más marcado, ¿no? Hacia algo mucho más definido, mucho más unipotencial. Entonces, regresarlo disminuyó la tasa de éxito. Entonces, ¿qué plantearon? Hacer un planteamiento teórico fue la base para después ir cruzando todas estas barreras tecnológicas. ¿Qué teníamos que hacer? Dibujo.
Con la luz se alcanza a ver. Tenemos aquí, esta es una célula somática. Ujú. Ahora vamos a sacar el núcleo de ahí. Y además tenemos aquí un óvulo. Vamos a enuclear el óvulo. Le vamos a quitar el núcleo. Tenemos el óvulo enucleado. Y vamos a introducir ahora el núcleo de la célula somática en el óvulo enucleado. Eso es lo de Dolly, ¿no? Eso fue después, en los 90s, Jan Wilmut, que fue un estudiante de posgrado de Gordon, lo hizo en un mamífero, en esta oveja. Pero primero en los 70s lo hizo Gordon en un anfibio, en Xenopus. Wow. ¿Qué tan fácil se los dije así, platicadito? Fácil, ¿no? Pues Llega, escucha fácil. muy fácil, ¿no? Quitamos el núcleo de la célula somática, lo conservamos bien, enucleamos el óvulo y microinyectamos el núcleo de la somática en el óvulo enucleado. Y ya está. Aquí tienen a Dolly. ¿Cuántos podemos hacer al día, no? Facilito, ¿no? Miren, dejen buscar si encuentro los pasos que se hacen. Por aquí lo debe tener. Y ahorita regresamos a la clase. En la parte de epigenética. Un segundo, por favor. Para encontrarlo. Los busco y los pongo mejor la próxima clase, ¿no? Para que no se haga más tarde. Pero eran como todos los pasos que iban siguiendo para hacer esto que les digo, enuclear y transferir después este núcleo. Entonces, resumiendo, requeríamos un método para enuclear huevos hospederos. ¿Sí? Un método para aislar núcleos donantes intactos. Y un método para transferir ese núcleo a ese huevo enucleado. ¿Sí? Y el experimento fue de una fineza genial. ¿Cómo lo hizo? El óvulo enucleado es de una rana pigmentada, ¿sí? Y el núcleo somático es de una rana albina. ¿Cómo esperaríamos que fuera esta progenie derivada de la clonación? Y tendría que ser albina.
Exacto. Todos albinos. Y con esto, ¿qué se demostró? Además de la totipotencia, que es lo que nos importa en esta clase, pero ¿qué más se logró hacer? Pues ver cómo... Hacerlo a través de células somáticas. Sí, claro, al final, eso nos habla de que hay totipotencia en células somáticas, ¿verdad? Ujú. Porque se logró alcanzar esto, ¿no? Y la fineza fue que haya escogido una rana albina en contraste a la que, de donde tomó el óvulo enucleado, que fue una rana pigmentada. Ujú. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Eso lo vemos ya, y esta foto fue de premio Nobel, unos años después. Pero imagínense todos los intentos que hizo. Yo tengo una pregunta. Tomaron una célula somática de una rana pigmentada Sí, y le introdujeron el núcleo de una célula de una rana albina. sí. Ok. Una Y célula esas somática. células, ok, las dos eran somáticas. No, un óvulo de la pigmentada y le quitaron el núcleo. Si quieren, ahorita hacemos un receso a las 11 y en los 5 minutos que les doy, busco las imágenes que les digo para que sea más claro. ¿Sí? Okay. Y entonces lo quita y luego le transfiere el núcleo de la célula somática de la rana albina a este núcleo, a este huevo enucleado. ¿Y eso por qué Ok. quedamos que demostraba la totipotencialidad? O sea, la totipotencialidad de la célula somática o me Exacto. confundí un poco. Determinar si cada célula de un organismo tiene la misma composición de genes o genoma como cada otra célula. Y que cada célula es descendiente, mitótico, del huevo fertilizado. Con eso lo demostró Gordon, ¿verdad? Ujú. Sí, Lucía. O sea, entonces, si tú ponías el núcleo de la célula somática en una célula que tenía todos estos, o sea, un óvulo que era como apenas para empezar a desarrollarse, entonces ese núcleo iba a decir, oh, apenas nos vamos a desarrollar, tenemos que empezar a hacer todo de nuevo. Exacto. Técnicamente fue como si simplemente cambiaran las instrucciones que ya tenía anteriormente, ¿no? Justo. Y esas instrucciones se llaman arreglos epigenéticos. Ok. Y lo más loco es, ¿con qué creen que lo arrancaron? Laura. Es una pregunta, profe. Entonces, esto era también con el fin de demostrar que la información genética principal, lo más importante, estaba en el núcleo y no en el citoplasma. Por supuesto, o sea, con eso se respondieron todas estas incógnitas. Ya. Se dice fácil, ¿verdad? Pero, Sí, claro, pero no. ¿qué tan desarrollado tienen su resistencia a la frustración ustedes? La verdad, creo que no tanto. Ah, eso es un experimento que hicieron con las mujeres embarazadas de lo de las Torres Gemelas, ¿no? Que produjeron mucho cortisol y entonces sus hijos tenían tendencia a producir mucho cortisol, ¿no? Sí, ahorita te ofrece un tema que es fascinante, que es la epigenética del comportamiento. Ujú. En ratas, me estoy saliendo, pero ahorita regreso a esto, ¿no? En ratas, ¿sí? Si la mamá rata, digamos, acicala y tiene mucho cuidado materno en las crías, esas crías, cuando sean madres, van a repetir ese patrón. En cambio, si no tuvo realmente cuidado materno esa cría, cuando sea madre, no lo va a presentar tampoco, por arreglos epigenéticos. Si hay chances, al final del curso tomamos esta idea, ¿no? Aquí preguntaba hacia la frustración, ¿por qué? Porque en biología experimental nos vamos a topar con ella constantemente. Hay que repetir muchas veces los experimentos, ¿no? Hasta que salgan. Exacto. ¿Y sabes cuál es mi recomendación cuando no te salen los experimentos? Volverlo a hacer ¿Y después? otra vez. Ok, sí, hazlo más de una vez, por favor, hazlo más de 2 veces, hazlo más de 3 veces, pero ya lo hiciste varias veces. Ahí mi recomendación, de verdad, es que se vayan a descansar. Y funciona, ¿eh?
No sé por qué, eso no tiene ninguna lógica. Pero si están como duro y dale y no les sale, no les sale, se van unos días a descansar, se distraen, ¿sí? No sé, se van a acampar, qué sé yo, y regresan, les prometo que les sale. O sea, no hay nada como lógico para este patrón, pero siempre funciona. Pero bueno, hablo de esa frustración porque imagínense la cantidad de intentos para que al final únicamente estamos viendo en esta foto el punto 1, pero todo lo demás se le frustró, o no hubo división, o no pasó de blástula, o no funcionó muy bien su gastrulación. ¿Sí? Entonces, por eso tuvo que hacer varios intentos. Pero es que aparte creo que la frustración viene de que como es algo nuevo, uno no sabe si realmente no está funcionando solo por cosas técnicas o si no está funcionando porque simplemente no funciona y estás mal. ¿Qué saben de los controles? ¿Se acuerdan que lo platicábamos con las evidencias? Sí. Siempre incluyanlos, por favor, ¿no? Eso nos va a dar más certezas de dónde podría estar el problema. Pero de verdad, lo de si no les sale descansar, funciona muy bien. En los 90s, Jan Wilmot copió a su maestro, pero ahora con un mamífero. Y se hizo noticia, ¿verdad? ¿La conocen? Sí. Sí, es Dolly. ¿Dolly? Es Dolly, ¿no? Y se hizo después con otros mamíferos. Entonces, fue fascinante. Fue el mismo principio, ¿no? Enucleamos el óvulo, tomamos el núcleo de la célula somática y lo transferimos. Y empieza nuevamente, se activa el metabolismo. Con un pequeño choque eléctrico, se reactiva todo para nuevamente generarnos un ratón, una rata, una oveja. ¿Por qué murió Dolly joven? Por el reloj biológico, ¿no? O algo así. Era como que Todos pensamos eso, que por el acortamiento de los telómeros, que no hubo una buena reprogramación epigenética en sus metilaciones en el ADN. Pero la verdad, por su Bueno, linaje. era porque no me acuerdo si la original y la mayoría de esas tipos de abejas presentaban una enfermedad, ¿no? Que era Exacto. genética, congénita o algo así, más o menos. Sí. Todos le habíamos apostado a un mecanismo epigenético, ¿sí? Que no se reprogramó correctamente o hubo un problema en los telómeros, pero fue más bien lo que tú dices, ¿no? Moraleja, siempre vamos a contemplar todos los escenarios posibles antes de saltar a una conclusión, por más tentadora que sea. No murió joven, por lo que habíamos pensado, ¿no? Un acortamiento de telómeros o por un mal reajuste en sus metilaciones del ADN. Era por su linaje genético. Todas sus parientas también murieron jóvenes. Digo, para la esperanza de vida de una oveja de ese momento, ¿no? Entonces, incluso si no hubiera sido un clon, se hubiera muerto joven, ¿no? Sí. Ah, ok, ok. O sea, si hubiera sido hija de la otra Al oveja. final, exacto. Oh, Tomar eso en consideración también, ¿no? Si quieren, ok. tomamos un receso de 5 minutos. Va. Ok, ¿Sí? ok. Y veo si puedo encontrar lo que les andaba buscando. Nos vemos a las vale. 11:05. Vale. Gracias, Fausto. Gracias.
Miren, esas son las imágenes. Justo aquí vamos a tomar el núcleo de este óvulo. Ahí se ve con DAPI, el DAPI tiñe a los cromosomas de este azul. Ponemos el capilar, ¿sí? Sutilmente. Chorramos el capilar hacia la membrana y listo. Ya lo tenemos en el capilar. Fácil, ¿verdad? Y ahora, aquí está el núcleo. Vamos a llevarlo y ahora lo introducimos. Y listo. ¿Qué piensan? Oye, Fausto, eso me recuerda a la partenogénesis. Bueno, estos experimentos me hacen recordar mucho a lo que pueden hacer algunos animales en cuanto a la partenogénesis, que desarrollan otro individuo a partir de un óvulo, ¿no? Sin necesidad de un gameto masculino. Sí, como los áfidos, ¿no? En cierto momento de su vida. Pero aquí ¿El mecanismo es similar o qué diferencia habría? Aquí, que estás partiendo ya de un organismo... Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Sí, o sea, si lo viéramos desde la perspectiva genética, sería lo mismo, Israel. Porque estamos generando una clona del individuo original. Ajá. Sí, o sea, en ese sentido sí. El único contexto distinto es el genoma mitocondrial, que eso dependemos del huevo hospedero enucleado. Ah, ok. Pero esa es la base, ¿no? Obviamente se tuvo que tumbar varias barreras tecnológicas para eventualmente poder clonar a Dolly. Y no se puede dar algo así como que un rechazo hacia, o sea, como de las mitocondrias, como una falta de incompatibilidad entre el O sea, los núcleo y productos el huevo. dependientes de los genes del núcleo necesarios para la función de la mitocondria. Sí, yo no he visto ningún reporte asociado, Lucía. Ah, ok. Obviamente, estamos viendo aquí la historia de éxito. Como con Gordon, vimos la historia de éxito. ¿Sí? No sabemos qué otros factores influyeron para que el ejemplo 2, 3 y 4 se presentaran en el caso de Xenopus. Claro. Ok, está bien. Entonces, ahora vamos a otro punto, ¿no? Hacia la expresión genética diferencial. Más adelante vamos a tener una clase asociada con esto, ¿no? Pero si ya tenemos el conocimiento de que es el mismo genoma en todas las células somáticas, ya hablamos de las excepciones, que siempre son importantes mencionarlas. Ahora, ¿cómo las células llegan a ser diferentes de las otras células? Aquí, lo clave es gracias a la expresión genética diferencial. ¿Y qué nos dice esta? Lo que asumimos ahorita por los experimentos de clonación es que el ADN de todas las células diferenciadas, excepciones aparte, es idéntico. ¿Sí? Por ende, se retiene el potencial para ser expresado. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de ese genoma se va a expresar. Por ejemplo, de nuestro genoma, en nosotros, de esas 3.3 gigabases que nos conforman, solo el 4% codifica para proteína. ¿Sí? Y de ese 4% que codifica para proteína en nuestro genoma, de un 1 a un 5% se va a expresar en cada una de las células somáticas. Así que es un pequeño porcentaje del genoma lo que se va a expresar para generar estos RNAs que le van a dar ese tipo celular a esta célula somática particular. Y gracias al experimento que hizo Gordon, ganó el premio Nobel, ¿no? Aquí está la célula somática, remueve el núcleo, aquí está el nucleado,
y activa el funcionamiento. Pero luego apareció otro investigador, Shinya Yamanaka. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se imaginan con la expresión de 4 genes poder regresar a un estado desdiferenciado? Llevar a esa célula hasta un estado pluripotencial. ¿Okay? Cuando Sería cargando unos genes, ¿no? Sería la función de algunos genes. Aquí más bien fue por la expresión de 4 genes. O sea, usando vectores virales, 3 factores de transcripción y un factor epigenético, logró a una célula diferenciada llevarla a un estado pluripotencial. ¿Cómo definíamos qué es pluripotencial? Puede diferenciarse en cualquier tipo celular. Bueno, Exacto. desde capa, ¿no? Cualquier capa combinativa. Exacto. ¿Sí? Entonces, imagínense ahora el potencial. Con esto, ¿qué teníamos? O sea, ahora, ¿qué podemos hacer? Tienes una célula pluripotencial equivalente, tienes cualquier célula embrionaria a la mano. Ahora, con las vías que vamos a aprender en el curso, podríamos, si ya regresamos a un estado pluripotencial, ahora vamos a dirigir el desarrollo hacia donde ustedes quieran. Vamos a diferenciar esta célula en un tipo celular particular. ¿Qué han escuchado del rechazo cuando hay como trasplante? Pues el cuerpo lo identifica como, el sistema inmune lo identifica como algo ajeno. Exacto. ¿Qué pasaría si esto que generamos proviene de nuestras mismas células? Pues no lo rechazaría. Y esa fue la base, ¿no? Fue por eso tan relevante el experimento que hizo Shinya Yamanaka y generó unas células que se llaman iPSCs. Son células germinales pluripotenciales inducidas. ¿Sí? Entonces, me platicaban de su clase de genética hace un par de clases, ¿no? ¿Se acuerdan de sus cromosomas, de los cromosomas politenos en Drosophila? Que decíamos que los cromosomas tenían 2 cromosomas de aquí. No, los cromosomas politenos es, por ejemplo, en el desarrollo, cuando estás formando las glándulas salivales en Drosophila, tienes únicamente fase S. ¿Qué pasaría? Síntesis, ¿no? Al final, al no tener mitosis como tal, te quedas con 500, 1000 o más juegos de ADN. Y todas estas son como réplicas. Por eso, con tinciones, tú puedes teñir todos estos cromosomas de múltiples copias y los genetistas de Drosophila pueden identificar bandas. Así tú puedes identificar de lesiones particulares que afectó un fenotipo particular del desarrollo. ¿Son esas que vieron en las glándulas salivales, que eran cromosomas muy, muy grandes? Múltiples, sí. Múltiples. Sí, Okay. o sea, no es que sean muy grandes, más bien es que tuviste únicamente fase S y no tuviste mitosis. Entonces es uno muy, muy, bueno, es que iba a decir otra vez muy, muy grande, pero más bien son diferentes, pero unidos. Exacto, tienes múltiples copias del mismo. Ok. Entonces incrementas, como está aquí, 150 veces su volumen original. Entonces, si usas las tinciones que utilizas, por ejemplo, para teñir los cromosomas en humanos, que identificas el brazo P y el brazo Q en todos nuestros 23 cromosomas, aquí imagínate usar esas tinciones, pero ahora tienes como si usaras una macrolupa, ¿no? Y lo tienes súper agrandado para ver cada una de esas bandas con menor distinción. Y eres tan bueno distinguiendo esas bandas que sabes identificar de lesiones. Ok, esta pérdida de esta banda me llevó a este fenotipo particular en el desarrollo. ¿Qué genes tengo en esa región? Tales genes. Bueno, entonces uno de esos genes podría estar participando en el desarrollo de la mosca. Es una herramienta muy útil. Otro fue cómo marcar a los mensajeros. O sea, cómo identificas a un mensajero en un embrión o en un tejido.
Y la base fue hacer una hibridación. Generas una sonda de ADN, en este caso, que hibride con tu RNA, o también viceversa. Y a esto se le llamó Northern Blot. ¿Lo han escuchado? No. ¿Qué es? Tienes un mensajero, ¿no? Aquí está elegantemente dibujado, ¿sí? Ajá. Generas una sonda antisentido. Si es antisentido, Son antisentido. exacto. Y el mensajero es sentido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Puede hibridar, ¿no? Porque hay pareo. Van a unirse. Exacto, se van a unir. Tú lo puedes marcar, a la sonda la puedes marcar de manera reactiva. Si lo pones después en una placa de revelado con respecto a tu gel, lo des por apachurrado, ¿no? Vas a hacer un apachurrado de esta banda para que se transfiera a una membrana que luego te permita revelarlo en una placa. Y así tú puedes identificar un mensajero. Esto suena mucho a virus. Pero también cualquier mensajero lo puedes identificar, ¿sí? De cualquier tejido de nosotros, de cualquier organismo, podríamos usar un Northern Blot para identificarlo. ¿Qué hicieron aquí? Por ejemplo, extrajeron RNA de retina, de cerebro, del lóbulo temporal, etc. Y vieron, con base en la hibridación, al final tú lo que verías sería como en la figura E, una bandita. En la figura D, lo que les decía, tienes tu RNA y tu sonda, hibridó, y la marcaste con radioactividad en este caso. Al hibridar y revelar, ves una banda, presencia-ausencia. ¿Se expresa este gen en este tejido o no se expresa? Y a esto se le llama Northern Blot. Entonces, Northern Blot es para RNA. En realidad, esto se le ocurrió a un señor que se apellidaba Sutter. Y como la técnica es un apachurrado, se le llamó Southern Blot. Pero ese Southern Blot fue primero para ADN. Se permitió identificar si tal gen que tú quieres estudiar en tal especie está o no está presente en ese genoma. Es el mismo principio. Generabas una sonda, lo hibridabas contra el DNA de la especie de estudio. Si te generaba banda, sabías que estaba presente. Entonces fue Southern Blot para el ADN. Siguiendo con esta tradición, ¿cómo le ponemos al del RNA? Northern Blot. Y es justo el ejemplo de la figura. Ahora, ¿y si fueran proteínas? El famoso Western Blot, ¿sí? Aquí con un anticuerpo hibridamos en un gel también y luego revelamos, vemos presencia o ausencia, ¿sí? Dice una colega aquí, Statalina, que bandita mata carita, ¿sí? Presencia, ausencia. Si tenemos banda, nos habla de presencia, en este caso de RNA. Para proteína, un Western Blot. Pero ¿cómo hibridar? O sea, ¿son de 2 o más tejidos? No, cuando digo hibridar, es que tú expones a tu RNA con tu sonda. Okay. Y por pareo, o sea, van a formar, si es como cuando usas un primer, eso es una hibridación para un PCR. Si hay pareo, si son bases complementarias, se va a poder unir. Ok. ¿Sí? Y además, tú tu sonda la marcaste, la puedes marcar con un fluorocromo, la puedes marcar con radioactividad, con lo que tú quieras, ¿no? Hibridas y revelas presencia, ausencia. ¿Hay banda o no hay banda? Ok. ¿Sí? Tú puedes ver si tal mensajero se expresa en tal tejido. En retina, sí. En hígado no se expresa. ¿Sí, Lucía? Sí, gracias. Ok. Entonces, esa es la base de esta hibridación, ¿no? Extraes de tus células, tejidos, órganos, el RNA, luego lo expones a tu sonda, ¿sí? Eso es muy fácil de generar. Luego les cuento cómo se hace. Y luego revelas presencia, ausencia. ¿Hay banda o no hay banda? Si hay banda es porque se generó la hibridación. Y por ende, ¿qué significa eso? Que se expresa. Exacto, que ese RNA particular se está expresando en ese contexto, en ese tiempo, en ese lugar, durante el desarrollo, por ejemplo.
¿sí? Ok. Pero hay más técnicas, ¿no? Si se dan cuenta, ¿qué tipo de evidencia podría proveer? ¿Correlativa, pérdida de función o ganancia de función? Ganancia de función. No, o sea, no es ni pérdida de función ni ganancia de función, porque solo estamos viendo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, aquí, al ver estas bandas, que tu mensajero, que corresponde a tal gen, se expresa en la retina en tal momento. Entonces vemos expresión del gen en tal tejido, en tal órgano. O sea, entonces es como decir, la sonda, bueno, o sea, tú diseñas como el complementario de lo que quieres encontrar y lo pones en una muestra con ese RNA a ver si se va a parear en algún lugar y solo si está la banda es que sí lo encontraste. Entonces solo es como ir a buscarlo. Exacto. Ok, ok. Es presencia, ausencia, ¿no? Pero Sí, ya, ahora sí ya está mejor. es un primer punto muy importante, ¿sí? Vamos como desmembrando este mecanismo. Lo primero es encontrarlo, claro. Ya luego lo quitamos y luego lo movemos, pero primero hay que encontrarlo. Y para eso utilizamos técnicas como esta, como el Northern Blot, para ver ubicación espacial y temporal de mRNAs específicos. Si fueran de proteínas, ¿qué técnica utilizaríamos? El Webster. Exacto, el Western Blot. Pero a ver, me falta en mis ejes cardinales, ya tengo norte, ¿verdad? Para RNA. Tengo sur para DNA. Y tengo oeste para proteínas. ¿Qué me falta? El Exacto. Y bueno, siendo muy creativos, ahora el Eastern Blot lo utilizan para RNAs no codificantes. ¿Sí? Entonces ya completamos todos. ¿Qué más podemos utilizar? Una técnica muy amistosa es el RT-PCR. ¿Qué dicta el dogma central de la biología molecular? Que si el ADN, no, el RNA puede regresar a ser DNA. Exacto. O al revés. Dogma, no, lo sé perfecto. ¿Sí? El dogma simplemente es ADN, RNA y proteína. Lláganle como quieran, ¿no? Pues llegaron los retrovirus y ¿qué creen? Pues no. De RNA se puede pasar a DNA, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicieron? En los 70s descubrieron una enzima que estaba codificada en los genomas de estos virus, de esos retrovirus. ¿Cómo se llama esta enzima? Transcriptasa reversa. Y si les da flojera decir todas las palabras, ¿cómo le podemos decir? RT. RT, o si quieren, únicamente, también retrotranscriptasa, ¿no? Es lo mismo. Esa enzima, ¿qué es lo que hace? Cambia de RNA a ADN. Exacto, ¿no? Entonces, vamos a ver el principio. ¿Cómo son los mensajeros en eucariotas ya maduros? ¿Qué contienen en su región 3'? ¿Qué contienen qué, perdón? En su región 3', un mensajero maduro de eucariota, ¿qué contiene? La cola de Polías. La cola de Polías, excelente. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo como un primer un oligo de múltiples Ts? ¿Dónde esperarían que hibridara? En la cola de Polías. ¿Y qué pasa si le pongo los NTPs, que son esos bloques constructores de adenina, timina, etcétera, y le adiciono la retrotranscriptasa? ¿Qué voy a ser capaz de hacer? Se va a pegar al mensajero y se va a pasar a ADN. Exacto. ¿De cuántas copias? ¿De una o de dos copias? ¿De una cadena o de dos cadenas? De una cadena, ¿no? Exacto. Primero, generamos lo que se conoce, seguramente lo han visto como cDNA, el famoso DNA complementario. Pusiste tu oligo de T, como se llama este primercito de múltiples Ts,
e hibridó en la cola de polias. Y luego, con la acción de la RT, fuiste pegando los bloques constructores hasta generar una copia en sentido de tu mensajero. Ahora sí, le echamos una RNasa. ¿Y qué le va a hacer esa RNasa? Vamos a degradar el RNA y vamos a hacer un PCR. Y vamos ahora sí a generar copias de ADN de cadena doble. Y ya generamos una copia de este gen a nivel de mensajero. O sea, el RNA solo sirvió como molde para generar la cadena complementaria. Exacto, de de DNA. DNA. Y luego con un PCR lo convertimos en ADN de doble cadena. Ya lo podemos meter eso en un vector para guardarlo, para luego hacer otros múltiples procesos que les voy a platicar, sino hoy en la clase de miércoles, porque el lunes vamos a diseñar primers. ¿Sí? Pues entonces solo es como hacer la retrotranscripción artificialmente. Exacto. ¿Y por qué en vez de agregarle... Perdón, bueno. ¿Y por qué en vez de agregarle otra cadena de DNA, por qué no agregaron la polimerasa, DNA polimerasa? No, para hacer el PCR, después de que hiciste tu RT-PCR, haces un PCR normal. Y ahí sí requieres agregarle tu DNA polimerasa. Ok. Va. Ahora, vean ese detallito, ¿no? Aquí hay verde y aquí hay rojo. Ahorita retomo esta idea. ¿Cuántos genes puedo ver a nivel de expresión si hago un RT-PCR por experimento? Un solo gen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí puse alineé la cola de polias con mi oligo de T, generé el cDNA y luego hice PCR, pero para el PCR, como bien vamos a ver este lunes que viene, usamos primers específicos para un solo gen. No podemos ver más de un solo gen. Ok. ¿Sí? Va. Pero en la segunda mitad de los 90s inventaron los famosos microarreglos. ¿Los han escuchado? No. No. Bueno, pero eso, bueno, ajá. Esto es, yo no quiero ver un gen a la vez, si se expresa. Yo quiero ver todo el genoma, todos los genes del genoma a la vez. ¿Sí? O sea, ¿qué genes se activan en un tumor y cuáles se inactivan, ¿no? O sea, pero a la vez, todo en conjunto, para tener una imagen más funcional de lo que está pasando en esas células, en ese tejido, en este órgano. Y aquí está. ¿Qué se hizo? Se tomó tejido normal como referencia y se tomó tejido tumoral. Y se hizo una RT-PCR. Pero al oligo de T del tejido normal se le puso un fluorocromo. ¿Sí? Justo en el 5' se le pegó un fluorocromo para marcar la sonda de verde. Y al tejido tumoral se le puso un fluorocromo rojo para marcar la sonda de rojo fluorescente. Entonces, al final, generaste tus cDNAs verdes y rojos. Estos los mediste en un espectrofotómetro a 260 nanómetros y igualaste las concentraciones para que el tejido normal, ya como cDNA, y el tejido tumoral, ya como cDNA, fueran equivalentes en concentración. Ya que hiciste esto, tomaste 25 microlitros del cDNA normal y 25 microlitros del cDNA tumoral. Y lo pusiste en tu chip,
este chip es como un tipo portaobjetos y tiene múltiples pozos. Cada pozo tiene una sonda en sentido de tu CDNA producido. Si llega a hibridar este CDNA particular con una de estas sondas, se va a liberar el ferrocromo y se va a ver de color verde. Está presente el mensajero aquí y se va a ver de color rojo, está presente el mensajero acá. ¿Qué es lo que vamos a ver una vez que lo metemos en un escáner? Vemos verde para genes que se expresan únicamente en tejido normal. Vemos rojo para genes que se expresan en tejido tumoral. Y vemos amarillo para los que se expresan en ambos tejidos, en tejido normal y en tejido tumoral. Y así podemos encontrar qué genes se expresan de manera diferencial en un tumor. O sea, ¿qué se activó? ¿Sí? O sea, ¿qué le da como ese sello a nivel molecular de que lo hace ser tumoral versus el tejido normal? O sea, ¿qué cambia a nivel de expresión genética diferencial? ¿Qué genes se activan y qué genes se inactivan para conformar este tumor? Y así se ve el chip. Ya en tu escáner, ¿no? Cada pocito es importante porque contiene una secuencia. Una secuencia de un gen para todo este genoma. Y luego ya integras esta información. ¿Qué tan importante será saber bioinformática? Mucho, ¿no? Para poder interpretar como los resultados, porque bueno, no todo el mundo puede interpretarlos si no tiene los conocimientos básicos para eso. Una opción para los que no sabemos realmente es tener un buen amigo bioinformático, ¿no? O dos. Pero ¿qué tal? En su caso sería aprenderlo. Pues lo haces todo tú solito, puedes sacar tus propias conclusiones. Exacto. ¿Qué tal si les interesara esto, tomar un curso de movilidad en microbiología con Roberto Álvarez? Exacto. Ay, sí. Les daría independencia, ¿sí? O sea, cada año Roberto Álvarez ofrece un curso de bioinformática para estudiantes de micro. Estudiantes de biología también lo podrían tomar. Y aprender las herramientas para sacarle jugo a esta información. De verdad, cada vez va a ser más importante este conocimiento. Estamos generando datos a lo bestia. Ahora, lo importante es ponerlo en contexto. ¿Qué significa esto en el contexto biológico, no? O sea, ¿qué significa todos estos genes que se expresan de más o se expresan de menos en un tumor? ¿Cómo le saco jugo a esta información? O sea, ¿cómo lo contextualizo para que estos, qué sé yo, 753 genes que se expresaron de manera diferencial sean, o sea, ¿qué puedo decir de ellos, no? ¿Qué información me está dando esta expresión genética diferencial? Hace algunos años describieron un nuevo término que se llaman ontologías genéticas. Entonces categorizaron a los genes por función, por ubicación. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando hablamos de los primers? Que venían función, localización, etcétera, en las diapositivas que les puse. Sí. ¿Todos recuerdan? No tanto. Ok. Dejen ver si lo puedo abrir. Sé que esto puede ser un poquito árido porque la verdad, al menos hablo por mí, la única manera en la que lo puedo entender yo, ese tipo de técnicas, es haciéndolas. No sé si ustedes piensan igual en ese sentido. Yo creo que sí, la práctica. Exacto, o sea, yo puedo venir y platicarles de las técnicas, etcétera, pero desde mi perspectiva, es hasta que yo las hago que lo entiendo. No sé si exacto, Jania. Sí. Miren, aquí está. Entonces, esos bioinformáticos, creo que ya lo pueden ver, ¿no? Lo hago más grande. Generaron ontologías genéticas. O sea, categorizaron a esos genes con base en qué? En su función, en su proceso y en su componente. El ejemplo que les decía en esta clase era un factor de transcripción.
NERO-D2. Función, unión a DNA y regulador de la transcripción. Claro, proceso, en este caso, que actúa en el sistema nervioso, diferenciación celular, desarrollo del sistema nervioso. Componente, ¿dónde va a estar? Es un factor de transcripción, obviamente el núcleo. ¿Sí? Entonces, se fue como categorizando a todos los genes en un genoma. Y ahora, ¿cómo lo hago? Y ahora sí, podíamos buscar ontologías genéticas enriquecidas. Cierro esto. Por ejemplo, 500 genes de 1753 se sobreexpresaron en el tumor versus el tejido normal. ¿Qué implica esto? Lo que es ahora hay varios sistemas que, digamos, toman tus 500 genes y los comparan, hacen permutaciones con 500 genes tomados del genoma al azar, ¿sí? Y hacen permutaciones, hacen este ensayo 1000 veces. Y ven de tus 500 genes qué categorías con base en la ontología genética están enriquecidas. Y así tú te puedes encontrar que están enriquecidos en tus 500 genes, genes que regulan proliferación celular o que regulan el establecimiento de la matriz celular o que actúan en vías como la vía Wnt, etc. Y poco a poco le van sacando como el jugo a esa información que está ahí, pero que necesitamos como descifrarla por métodos bioinformáticos. Moraleja, si pueden y quieren, tomen ese curso, de verdad. Creo que les puede abrir más las puertas. De hecho, en el cambio de plan de biología, creo, yo ahí sí me disculpo, estuve un poquito alejado, pero está la propuesta de incluir este tipo de áreas. Pero al final no funcionó. Pero ahora, más bonitos son las hibridaciones in situ. Sí, eso es más técnico, es más in vitro, ¿no? Pero yo quiero verlo, ¿sí? Si lo veo, quizás lo pueda entender. Y quiero verlo en el embrión. O sea, yo quiero localizar a mi mensajero en el embrión en una escala espacio-tiempo. Y para eso hay una técnica que se me hace muy genial, que se llama hibridación in situ. La acabamos de montar nosotros en mi grupo, en un oligoquete. Y es muy bonita, ¿no? Igual es la misma base. Generas una sonda de mensajero en sentido y la marcas con un cromóforo asociado a un anticuerpo para deoxigenina. Híbridas, aquí se puede ver, no está tan bonito. La base es que puedes hacer un montaje completo, que puedes agarrar a todo el embrión, permeabilizarlo, exponerlo a tu sonda marcada ya con este cromóforo o con deoxigenina y luego revelarlo. Tienes que lavar a tu embrión, lo lavas con jabón, se llama SDS y liberas de las proteínas, utilizas una enzima que se llama proteínas AK. Al final ves esto, ¿sí? Aquí yo no sé qué gen es, ¿no? Pero no importa para la historia. Vean, todo esto que es. ¿Como la gástrula? No, es el vitelo. Aquí ya estamos en una larva de 24 horas. ¿Sí? ¿Ven esta media luna? Sí. Sí. Bueno, esto se va a convertir en el telencéfalo del pesebre. Ahora, ¿dónde se está expresando este gen? Generaste una sonda en sentido, hiciste la hibridación. Entonces sabes que a las 24 horas se expresan. ¿Tienen hambre? Ahorita no, pero si tuviera, me comería el vitelo, si fuera ese pesebre. Bueno, quien está regulando que tengan o no percepción de tener apetito es esto que se ve en azul. Esto va a dar lugar eventualmente al hipotálamo en el pesebre. Entonces, este gen se expresa en el precursor del hipotálamo a las 24 horas. Postfertilización. Y además,
aquí también vemos que se expresa en el cerebro medio. Entonces, ¿sí ven cómo es tan bonita esta técnica? Es muy, muy visual. Nos da información espacio-temporal, ¿a dónde estaba? Aquí, de la expresión de un mensajero en el desarrollo. Y vemos estas bellezas, ¿no? Al final lo puedes guardar en glicerol a 4 grados centígrados y te aguanta esa tensión. Ok. ¿A poco no es bonita esa técnica? ¿Cómo funcionó? Sí. Generaste una sonda en sentido, la marcaste con dioxigenina, hibridó y revelaste. Ujú. Ya ves aquí, ¿dónde se expresa un gen? A las 24 horas. Nuevamente, insisto, ¿qué tipo de evidencia es esto? De la de Find It, Pero, Lucia. la que vimos, la que era de Find It, la de... Exacto. La de correlación, ¿sí? Esa correlación, sí. Exacto. Ahora, ¿qué les gustaría hacer? O sea, ya vimos que se expresa en hipotálamo, bueno, en el precursor de hipotálamo. Ahora vamos a quitarlo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, si bloqueo la función de este gen, ¿qué pasaría? Ya no va a formar este pececito su hipotálamo. O sea, ¿es necesario este gen para la formación del hipotálamo o no? Pues podemos ir como juntando nuestra evidencia para entender más la función de ciertos genes particulares. Miren, lo que hablábamos del RT-PCR es esto, ¿no? Generas tus cDNA, luego por PCR lo amplificas y generas tú múltiples bandas, ¿no? Al final, como vamos a ver el lunes, llevas un crecimiento exponencial de una secuencia particular. ¿Alguien sabe quién inventó el PCR? Kary Mullis, ¿sí? ¿Cuál? ¿Quién? 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 Kary Mullis. Ok. ¿Y saben cómo cuentan que se le ocurrió? No. Bueno, él trabajaba en una empresa que está en San Diego, Cetus, ya ahorita ya no existe, creo. Pero vivía cerca de La Joya. En La Joya hay muy, muy buenas olas para poder surfear. Entonces, se iba temprano en la mañana a surfear a La Joya. Después de surfear, regresó, se echó un churro de marihuana. Eso cuenta en su libro. Después del churro de marihuana, se subió a su Honda Civic y manejó una carretera que es espantosa, el freeway número 5. Siempre hay mucho tráfico. Y en el tráfico que le tocó, ahí se le ocurrió esta idea. Y así nació la PCR. Es lo que ocurrió. ¿Quién lo diría? ¿Sí? Eso no quiere decir que lo usemos como ejemplo, para tener invención. Solo es una historia curiosa. La base es genial, si lo analizamos, ¿no? Tenemos múltiples ciclos y cada ciclo se compone en ¿qué? En una temperatura para desnaturalizar el ADN y evitar que se formen dímeros en los primers. Luego una temperatura para que hibriden los primers con este ADN molde o templete, como quieran decirle. Y finalmente una última temperatura para que la DNA polimerasa actúe y amplifique y sintetice nuevo DNA. Y son tan específicos estos primers, como vamos a ver en la clase de lunes, que podemos amplificar cualquier secuencia específica que nosotros queramos. Y con lo que vamos a aprender el lunes, les aseguro que así va a ser. ¿Sí? Ok. Entonces podemos generar múltiples copias de cualquier secuencia, sea de ADN o también de RNA, si antes hacemos el paso del RT-PCR para convertirlo en cDNA. Y la verdad es genial esa técnica, ¿no? O sea, es uno de los caballitos de batalla en cualquier laboratorio que utilice técnicas de biología molecular. Ahora, clonación genética. Aquí es otra excepción. Hablamos de clonación genética con el ejemplo de Dolly, ¿se acuerdan? O de las ranas de Gordo. Aquí la base que fue con una enzima de restricción, una endonucleasa, cortas tu secuencia de interés o la puedes amplificar. Esta
la ligas a un vector que antes abriste con un corte, ¿sí? Y la ligas porque recordemos que tenemos enzimas de resección que generan extremos rasurados y extremos cohesivos. Aquí, mientras uses la misma enzima o las mismas enzimas, puedes darle hasta dirección de cómo quieres que el fragmento se ligue a tu vector. El vector aquí del que estamos hablando es un plásmido. Y finalmente, lo introducimos a una célula competente de Escherichia coli. Una célula competente es que por la presión de ciertos iones abrimos los poros de la membrana, ¿sí? De la pared más bien, de esta bacteria. Por un choque térmico, ¿sí? O por electroporación, cerramos rápidamente los poros. Expusimos el plásmido a estas células competentes y con, por ejemplo, 42 grados centígrados por 30 segundos es suficiente para cerrar esos poros. Lo que entró. Todas las bacterias que hayan incorporado este plásmido, ahora con tu fragmentito, vas a tener la certeza de que van a poder crecer. ¿Por qué? Porque en tu medio le pusiste un antibiótico y tu plásmido contiene un cassette de resistencia para ese antibiótico. Y así generas múltiples copias, clonas pues, de tu secuencia. Y así puedes guardar información genética a tu antojo. ¿De dónde creen? ¿De qué nacionalidad creen que era la persona que lo inventó? A nivel comercial, obviamente, eso fue evolución, ¿no? Pero a nivel comercial, in vitro, ¿de dónde creen que era? Mexicano, ¿no? Exacto, mexicano. Francisco Bolívar. Y egos aparte, ¿cómo le pusieron a su plásmido? Era laico. Creo que la letra es espantosa, pero mira, mi interpretación es PBR322. ¿Sí? P por plásmido, B por Paco Bolívar, ¿sí? R por el otro postdoc que estaba también en el grupo de Stephen Cohen, Rodríguez, con S, un español. Y vean, ¿qué significa edad 322? ¿Se acuerdan que hablamos de la frustración? ¿Son las veces que lo intentaron? Yo asumo que sí. ¿Sí? Ay, no, pobrecito. Bueno, No, pero le salió bien. no para nada, pobrecitos. Al final, gracias a esto, nació una empresa que se llama Genentech, que es la empresa biotecnológica más importante del mundo. Pero también, gracias a esto, ahora podemos clonar cualquier información. Sumen PCR con clonación genética. Podríamos amplificar cualquier secuencia, ponerle los sitios de resección a los extremos y clonarlo en varios plásmidos. Obviamente, ¿la patente dónde quedó? ¿En México o en Estados Unidos? En Estados Unidos, ¿Cómo supiste? porque se quedan con todo. Sí, en este caso fue así, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es un plásmido? Es como un fragmento de material genético que tienen muchas bacterias y se lo pueden como intercambiar o se lo pasan de una a otra independientemente de su cromosoma. Y dan resistencia a antibióticos, ¿no? De ahí que están tan peligrosos ciertas bacterias en hospitales, ¿verdad? Ujú. Esa transferencia horizontal. Entonces, ¿se puede decir que es ADN extracromosomal? Sí, Exacto, es ADN extracromosomal. ¿Y es lineal o es circular? no es circular. Circular, ¿verdad? Perfecto. Y ya hablando de un plásmido comercial, ¿qué tiene que tener? ¿Qué le ponemos? Aquí está mi mejor interpretación de un plásmido comercial. Requiero ponerle 3 cosas para que sea realmente un plásmido. Uno tiene que copiarse, o sea, cuando se copia el genoma de la bacteria, tengo que copiarlo también, ¿verdad? La replicación. ¿Qué requiero? ¿La iniciación? Exacto, un origen de... ¿Por qué lo puede crecer en un medio selectivo?
en ampicilina o en algún otro antibiótico particular. Porque tiene este fragmento que es el que buscas, ¿no? Que le da la resistencia. Exacto, tiene un cassette de resistencia. Ahora, ¿dónde meto el fragmento? ¿Cómo inserto este fragmento en el plásmido? Porque además, sí tiene un multisitio de clonación. Entonces, aquí, varias enzimas de restricción reconocen los sitios palíndromes para cortar y después ligar un fragmento particular. Entonces, el plásmido contiene un origen de replicación, un cassette de resistencia y un multisitio de clonación. Si agarran cualquier secuencia de un plásmido comercial, eso va a tener. Más algunos detalles extras, ¿no? A lo mejor la Z o qué sé yo. Pero el pasado es prólogo. Entonces, lo que platiqué aquí es, tienes tu secuencia de interés que quieres clonar y le pusiste 2 sitios de restricción. Lo cortas con enzimas que sean específicas y con las mismas que cortaste tu plásmido. Estos se reconocen muchas veces porque son extremos cohesivos, como cortó esta enzima, y lo puedes ligar. Y listo. Luego después esto lo puedes meter en un fragmento más grande. Pero hace algunos años se generó una nueva técnica, recombination, que se basa en la recombinación. Si los extremos se parecen a lo que tú quieres aquí insertar, por la recombinasa se van a insertar, ¿sí? Sin necesidad de nada más. ¿Qué se hizo? Se metió en el genoma bacteriano la maquinaria de recombinación de un fago. Se activa con ciertas señales químicas, se expresa esa recombinasa y tú puedes modificar sin alterar. Lo único que requieres es que los extremos sean iguales. Si eso se parece, se van a poder recombinar. Y eso nos lleva a que tú puedes modificar cualquier secuencia a tu antojo, sin necesidad de más enzimas, únicamente utilizando la maquinaria de recombinación del fago presente en el genoma bacteriano. ¿Eso para qué se usa? Cuando tienes una secuencia muy grande, por ejemplo, hablábamos de plásmidos, pero a veces trabajas con BACs. ¿Alguien sabe qué es un BAC? Es un cromosoma artificial bacteriano. Son enormes. Nuestro genoma no se clonó en fragmentos en plásmidos, se clonó en fragmentos en BACs. Y ahora, como son más estables, están en JACs. Un JAC, por sus siglas en inglés, es un cromosoma artificial de levadura. Y eso permitió tener esa información. Pero ¿cómo manipulas 100 kilobases, no? O más, o 200 kilobases. No te sirve utilizar las técnicas clásicas de trabajar con un plásmido. Requieres de la recombinasa para poderlo manipular. Bloquearlo con un cassette de resistencia o meterle GFP o lo que tú quieras, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿vamos bien? Pesado, pero sí, ahí vamos. Sí, todo bien. Sé que puede ser un poquito tedioso estar viendo técnicas y técnicas sin usarlas, ¿no? Pero la idea general sí está quedando más o menos claro. Okay. Ahora, ¿cómo generamos transgénicos o organismos transgénicos? Para eso requerimos saber 2 cosas. Uno, obviamente, la secuencia del gen. Y cuando hablo de la secuencia del gen, no me refiero únicamente a la secuencia codificante, también las secuencias regulatorias. Y 2, ¿cómo se expresa? ¿Cuál es su patrón de expresión espacio-temporal? Y para eso nos sirven técnicas que podemos usar antes, como cuáles, como hibridación in situ. Podemos ver dónde y cuándo se expresa. Y así podemos ver las funciones del gen durante el desarrollo y podemos insertar nuevo ADN en una célula. Eso se ha hecho incluso en mamíferos de manera muy eficiente. ¿Cómo se hace? Por microinyección, por transfección o por electroporación. Por ejemplo, Toño y Ulises, que están también aquí en micro, ellos utilizan electroporación para modificar genéticamente sus células en hongos. Talina, que trabaja con vertebrados, utiliza transfección a través de vectores virales para modificar estas células en mamíferos. Y yo, con mis gusanos, sean nematodos
u oligoquetos, usamos microinyección. Tenemos un microinyector para hacer estos cambios genéticos. Y la microinyección se puede ver como muy sofisticada, pero es bastante sencillo, ¿eh? Tenemos un tanque de gas, digamos, tenemos un micromanipulador, le cargamos un capilar, que antes lo llenamos con el plásmido o con lo que usamos como vector, y simplemente alineamos las células, en este caso pueden ser cigotos, o las gónadas, si microinyectamos en el animal directamente, microinyectamos y con un pulso insertamos esa información genética extra. ¿Sí? Hace lo que hace Talina, que les contaba, puede utilizar otros vectores también, ¿no? Retrovirus, etcétera, ¿no? Y eso también es bastante eficiente. También se pueden utilizar para hacer modificaciones elementos transponibles. En Drosophila han sido muy utilizados, se conocen como elementos P. Antes, ya casi nos tenemos que ir, nada más rápido. ¿Todos tienen ya la secuencia de su gen a la mano? Sí. Bien. No vamos a acabar la parte de estas técnicas el día de hoy. Lo terminaríamos hasta el siguiente miércoles. Pero el lunes vamos a diseñar estos primers, ¿no? Va. Con las secuencias del gen. Exacto. Sí, va a ser tu mRNA y quiero que marques tu CDS. O sea, de esa secuencia, que es 5' UTR, que es secuencia codificante y que es 3' UTR, por favor. Va. Sí, perfecto. Sí. Mira, ahorita preferiría tener más tiempo para explicar esto, que es cómo se puede transformar a través de transposones. ¿Quieren que terminemos aquí? Sí. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos hoy, o algún comentario, o alguna duda en particular? No, todo bien. Todo bien. Bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes para diseñar sus primeros primers. Gracias. Gracias. Adiós. Igualmente. Recording.